Buen día, profe. Bien, profe. Buen día, profe. ¿Cómo están? Bueno, ustedes habrán visto, buen día a todos, ¿no? Habrán visto que ya les subí las notas de los parciales que hicimos de práctica, no sé si han podido empezar a verlos. Están todas las notas realizadas ahí. Y lo que quería preguntarles es, bueno, si hay alguna duda respecto a esas notas y si tienen alguna consulta respecto a las preguntas que habíamos realizado en ese parcial, como para explicar todos los puntos y ya cerremos este tema. Profe, La disculpe, escuchamos. ¿podría haber alguna revisión del parcial en algún momento para ver en qué nos equivocamos? No, las preguntas las hacemos acá y las resolvemos ahora, por eso, para eso estamos ahora, para solucionar alguna diferencia que tengamos entre lo que es, ustedes creen, y lo que realmente es. Sí, pero yo también tenía duda, quería saber en qué me había equivocado. Bueno, dame un segundito que entro así vemos cuáles son. Profe, ¿se puede recuperar para la promoción? Sí, sí, sí. Bien. Profe, ¿cuántos parciales son? ¿2 o 3? Son dos parciales lo que vamos a hacer. ¿Y el recuperatorio es a fin de año? Los recuperatorios son todos finales, sí. Perfecto. Bueno, entonces estamos en el 3 de 2. Vamos a ver resultados. Gráfico. Resultados. Y vamos a ver. Me van a ir pasando los apellidos. ¿Quién es la que me preguntó recién? ¿Me da el apellido, por favor? Visconti. Bueno, vamos de a uno. Visconti, Visconti Eugenia. ¿Sí? Sí. Bueno, Visconti. Vos te equivocaste en la pregunta número 3 y en la número 4. No sé si vos lo recordás, pero Sí, había 2 ejercicios que no me habían salido. No me la acuerdo pregunta quién número es, 3 tuya, equivocada, es respecto al valor del valor eficaz de la forma de onda que te habíamos dado, que era Sí. la media onda sinusoidal. En esa te equivocaste y, bueno, pusiste que era 0,5 y era 0,318. Sí. Y la otra pregunta equivocada es la del capacitor con serie con una resistencia. ¿Sí? Vos pusiste, la pregunta era, dice, ¿qué valor de corriente circula por la resistencia de 100 ohms, esa que tenías, Sí. después de un segundo cerrado el switch? ¿Sí? Sí. Bueno, vos pusiste que era 0,367. Sí. Y bueno, la respuesta correcta era que tenía que... era 0 la respuesta correcta. Bien. Y pero, profe, teniendo 3 bien, ¿no sería un 6? Lo que pasa es que recordar que las condiciones eran que había una resta por pregunta más respondida del 0,25% de la pregunta. La Bien. pregunta Y eran ese de 2 puntos. 150, ¿no se pasa a 6? No. Vos tuviste dos respuestas incorrectas.
lo Sí. cual te restó un punto. Ah, ¿no O era sea, 0,25 cada una? no, las preguntas valen 2 puntos cada uno. Y es 0,25% de los 2 puntos, que es 0,50. Bien, claro. Igual que en el teórico fue la reducción, porque ese es el patrón que usamos para todos, ¿no? Bueno, Bueno, gracias, profe. ¿alguien más? Sí, profe, yo, Abud, sí puede Abud. ser. Sí. A ver, Abud. Abud. ¿Dónde estás? Abud, Lucía. Bueno, la pregunta que te equivocaste es igual que la que estábamos hablando recién, te tocó la misma pregunta, en el cual te preguntaba el valor eficaz de la forma de onda, la semionda senoidal, y vos pusiste que era 0,5, y bueno, la correcta era 0,318. Profe, pero esa era la onda que era una parábola recta y una parábola, ¿o no? No, no es una parábola, es una senoidal. Una senoidal, una recta y después otra senoidal. Claro, es la Y eso no semionda es, de la senoidal. y eso Sí. no es como la que habíamos hecho en clase y habíamos llegado al resultado que era 0,5, creo. No, no me acuerdo lo que hicimos en clase, pero ojo, estábamos preguntando el valor eficaz y no el valor medio, ¿no? Valor eficaz, acordate de eso. Bueno, y la otra pregunta que vos tenías, Sí, la otra no sabía cómo resolverla y no la respondí. la otra era la de, no te digo ¿cuál era? Ah, la del potenciómetro. La del potenciómetro también lo hicimos en clase, así que ese problema como que lo hemos resuelto. Bueno, ¿alguien más tiene otra Sí, profe. pregunta? Sí. Yo también ¿Apellido? quiero ver Sterenberg. Stenberg. Sterenberg. Sí. Bueno, vos te equivocaste. Hay una pregunta que no la respondiste directamente. Sí, la primera. La primera. Y después respondiste mal 2 más. Y la que respondiste mal es la de la semionda esa que estábamos hablando recién. Igual. ¿Cuál era la Esa, respuesta correcta en la semionda? la de la semionda, Sí, y es la de 0,318, o ok. pusiste 0,5. Y después, la otra pregunta que tenías es la de calcular la potencia sobre una resistencia en un circuito de corriente continua que tenía una resistencia de 50 ohms y en serie una inductancia de 10 henries. ¿Sí? Entonces te preguntaba cuál era la potencia sobre esa resistencia en el momento que se cierra el switch, o sea, para tiempo igual a 0. Vos respondiste que eran 200 vatios. Y eso está mal. ¿Y la Ese respuesta circuito, correcta cuál era? 0. Cero. Ok. En el momento que vos cerrás el switch y tenés una bobina en serie, acordate que no circula la corriente. Hola. En ese instante no circula la corriente. O sea que la corriente era 0. 0 al cuadrado por 50 ohms, entonces la potencia es 0. ¿Sí? ¿Me entiende, no? Sí, sí, gracias, profe. Profe, yo también tengo dudas, quiero saber en cuál me equivoqué. Apellido. Francucci.
Escuche. Acá está. Bueno, Lo escucho, vos te Agustín. Sí, sí, sí. Vos te equivocaste en el cálculo de las potencias que había que calcular en la trifásica. Hay una que la primera no la contesté, que creo que era la de trifásicas, para que no me reste. Tenés razón, esa no la contesta. Esa La no la que contesté para que no. Claro. Sí, 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 sí. Y la otra que no contestaste, la que contestaste mal, mejor dicho, es la de la bobina en serie con la resistencia de 50 ohms. Y te pedía que calcularas las potencias sobre la resistencia, pero para un tiempo de 0,5 segundos después que cerraba el switch. ¿Sí? Bueno, ahí le pusiste 0,5. Sí, 0,5. ¿Y ahí qué respuesta era? Y la respuesta daba 167 vatios. 168. 167. Bien. Claro, era aplicar la formulita, ¿no es cierto? Esa. Sí, sí. Estoy viendo en qué me equivoqué. Bueno. Estamos. Bueno. Y eso, o sea, el puntaje era porque restaba, algo así. Y bueno, vos sacaste, tenías 3 preguntas bien respondidas, lo cual te sumó 6 puntos. Y después te restó 0,50 de los 6 puntos. Entonces vos sacaste teóricamente 150 y que seguramente lo hemos pasado a 6. Todo el que sacó 0,50 siempre lo hemos levantado hacia el entero siguiente, ¿no? Profe, igual yo estuve leyendo en la UBI y decía que solo restaba 0,25, que no restaba como el 25%. En las condiciones, igual que en la del teórico, fue copiado exactamente, 0,25%. Bien, bueno, ahora sí. Bueno, ¿quién más tiene para preguntar? Yo, profe. ¿Cómo le va? Buen día. Saducas. Saducas. A ver, Saducas. Saducas, a ver, es que no te encuentro es con S, ¿no? ¿O con Z? Saducas. Con S. Sí, acá estás. Bueno, vos, la primera pregunta te salió mal, que es justamente la de la forma de onda esa, la misma que hemos estado hablando recién, la senoidal. Con la semionda senoidal. Bueno, ahí te equivocaste y vos pusiste 0,5. Y Bien. la otra pregunta es... ¿La correcta de la semionda? Disculpe. ¿Cómo? La de la ¿Cuál era la semionda. correcta? Y esa daba 0,318. Profe, en el parcial pedía el valor eficaz o el valor medio, porque yo tengo que el ejercicio que habíamos hecho en clase, el valor medio sí daba 0,318, pero el valor eficaz daba 0,5 del valor medio. ¿Puede ser? Sí, yo tenía eso también. Yo también lo vi en el libro en el Schaum. Ustedes tienen eso, pero lo calcularon bien. Yo no sé, no me acuerdo de lo que hicimos en clase. A lo mejor, profe, hicimos recuerde que eso. cuando hacemos en clase, recuerde que cuando hacemos en clase los cálculos los hacían ustedes, o sea, no iba corrigiendo, no sé cuánto daba realmente. Claro, en clase, buen día, profe, en clase hicimos el mismo ejercicio y el valor medio daba 0,318, pero el valor eficaz daba 0,5. ¿De la misma forma de onda esta? Sí, era la misma, profe. Sí, era el mismo ejercicio. Profe, buen día. Sí, buen día. Yo lo vi resuelto en el libro de electrotecnia de Schaum, no sé si lo... y ahí pone que el valor eficaz es 0,5 del valor medio y está resuelto. ¿Quiere que se lo comparta?
lo podemos ver, y si no, bueno, después lo hacemos, y si hay un error en ese resultado, a ver si no lo tengo por acá, mano. Déjame mirar, 6 años. Bueno, no sé si lo tengo hecho. No, no lo tengo hecho. No lo tengo hecho, pero si hay dudas sobre eso, podemos resolverlo, podemos hacer, y si está equivocado el resultado puesto, lo corregimos y cambiamos la nota correspondiente, no hay problema con eso. Profe, ¿podría compartir cuál es el ejercicio que no lo puedo ver yo? Entre tarde y no sé cuál están hablando. Bueno, yo te comparto. Ese. ¿Se ve? Sí, sí. Acá en este ejercicio era hacer la integral, ¿no es cierto?, del cuadrado de esta parte de la forma de onda entre 0 y pi, y, bueno, la otra parte da 0, por supuesto. Y dividir todo sobre 1 sobre 2pi. ¿Está bien? Ustedes dicen que da 0,5. Sí. 0,5. Bueno, ya lo vamos Pregunto, a los chicos revisar. que dicen que dan 0,5, ¿dicen que dan 0,5 del valor máximo o 0,5 del valor medio? Porque No, el 0,5 el valor enunciado máximo. decía 0,5 del valor máximo, no sé cómo lo hicimos en clase, no sé si capaz eso puede ser lo que estoy confundiendo. No, el resultado que está correcto, el que dice ahí, es 0,5 del valor máximo. Y m está representado, si se fijan ahí, con el valor máximo. No es valor medio. ¿Sí? Si alguno lo tiene resuelto ahí, lo vemos. Pero bueno, después lo vemos. Vayamos primero a lo general. Estamos con los reclamos. Hasta ahora estamos con un conflicto con este ejercicio, que ya lo vamos a revisar. Y si, como les digo, si hay un error, no hay ningún problema. Puede que haya puesto, cuando lo arme el ejercicio, haya marcado mal el resultado. Yo me puedo haber equivocado, no es algo que sea imposible. Porque esto es prácticamente, a veces uno cuando lo arma, va poniendo las correctas y todas las incorrectas, y a veces uno se equivoca en el momento que lo armó. Pero ya lo vemos, no hay problema. Vayamos a otro ejercicio. A ver, otro que tengo. Profe, a mí no me aparece la nota en autogestión. A ver, parece sí que es un problema. ¿Qué apellido es? Masari Justina. Masali. Con M, Masali. Masali. ¿Vos rendiste el mismo día o rendiste en otro curso? No, el mismo día rendí. No te veo, che. Masali, ¿cuánto dijiste? Agustina. Justina, sí. A ver, che. Es Masari, profe, con R, no es con L.
Masari. No, no, está bien, pero comienza con M. Estoy revisando todos los apellidos que comienzan con M. Masari. Pero no está, che. No está. No apareció tu... Tengo A mí me mercado. parece enviado para Vena. calificar en el aula virtual. No apareció, no sé por qué. Ah, Masari, Justina. Acá estás. Sí, acá estás. ¿Qué no te lo pasé a eso, che? No, No está mi nota cargada en la autogestión, profe. Ah, bueno, yo te lo voy a cargar. Pero tu nota que sacaste es 10. Bueno, gracias, profe. Masari, haceme acordar que te lo cargue. A ver, che, ya nomás lo voy a cargar, porque si no esto me olvido. Ya online, a ver. Ah, tenés razón, ¿no? Me lo voy a saltear. Ahí te lo cargué. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, Profe, sí, yo tenía dudas en qué me había equivocado en el parcial. bueno. Entonces, ¿quién es? Arcuri, profe. Arcuri, te equivocaste. La pregunta número 1, la de la resistencia con la bobina de 10 Henry. Había que calcular la potencia instantánea para un tiempo de De 0,5 segundos. Sí, Vos pusiste que era 107 vatios y es 167 vatios. Y la otra pregunta era, ahora que se me ha ido, ¿cómo era el apellido? ¿Me dijiste? Arcuri. 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 Y la otra, acá está. Y la otra pregunta, Arcuri, era la del potenciómetro. Bien. Profe, yo le quería preguntar si, porque yo hice el ejercicio del switch y me daba 31. Quería saber si yo le había mandado un mail ese día, pero más que nada es para el ejercicio del switch. Yo lo tengo acá, no sé si usted me deja compartir pantalla. Es para, si usted me lo puede corregir dónde hice mal para el recuperatorio, no volver a hacer lo mismo. ¿Estaba hablando de la primera pregunta? La del switch, la que tengo una resistencia de 50 ohmios y una Sí, bobina de 10. sí, sí. No sé si usted me Bueno, deja compartir pantalla. sí. Estoy con dos dispositivos él que dice Luciano Arcuri 2, porque con uno hablo y con el otro le comparto. A ver, che. Son tantos que la verdad que se me complica. ¿A dónde estás? A ver, habla un cachito. Hablo con este, pero pasa que con el que comparto no puedo hablar. Pero si lo busca es Luciano Arcuri 2 en participantes.
Sí, no es tan fácil buscar, ¿no? Curie 2, a ver. Ah, Luciano Mercury 2, sí. ¿Cómo era para compartir esa? Capaz que me tiene que hacer anfitrión. No, todavía lo hicimos, pero... Bueno, a ver, dale. Te hago como anfitrión, a ver si sale así. Ahí está. ¿Se ve, profe? Sí, ahí está. Ahí está. Yo lo que hice fue calcular tau, que es L sobre R, y me dio 0,2. Después saqué el tiempo, que es 0,5 por tau, que me da 0,1. No, el tiempo no es 0,5. El tiempo no es 0,5 postado. Ah, Vos ahí tenés está el que, error. ahí tenés que T es 0,5 dividido tau. Ah, ahí está. Sí, ahí Bueno, lo esa, tenés. A la fórmula pusiste ahí. claro, puse por. Claro. Bueno, listo, eso es para no cometer el mismo error después. Ahí lo hago anfitrión de nuevo. Bueno. Está como coanfitrión, así que no hace falta, sigue siendo el profe el anfitrión. Ah, buenísimo. Ahí dejé de compartir. Bueno. ¿Quién más estamos con problemas? Profe, yo Juan. tenía una duda en un ejercicio que me tocó, que Dame era el apellido, a ver. del Bo. ¿Cuánto? Del Bo. Del Bo. A ver, ¿dónde estás? Acá está, sí. Vos te equivocaste en la pregunta del potenciómetro. Sí, esa no la hice, la otra tenía duda, la de la onda triangular. No, no, esa sí la hiciste, la del potenciómetro. Ah, ¿la hice? Sí, la que no hiciste es justamente la de... ¿Podría compartir, ¿Otra? profe? ¿Eh? ¿Podría compartir? La que vos hiciste, sí. La que contestaste, vos contestaste... A ver, ya te digo. A ver, vamos a compartir así ves lo que estoy viendo yo también. Esa pregunta, Sí. tenés ahí. Ahora que tengo muchas cosas abiertas acá. Bueno. Entonces... A ver, del bot, claro, la que vos no respondiste es justamente la pregunta de la bobina y la resistencia en serie. Esa no la respondiste. Y la que respondiste, y está mal, es esa, la del potenciómetro.
¿Estás viendo? Ah, sí. Ahí está. Profe, una pregunta. ¿Cuál era la solución correcta del de la bobina? El de arriba. A ver, la que no respondió del Bob. A ver. Esa que está ahí. Ahí está, 167,4 vatios. 168 puede ser. Bueno, gracias. ¿Y cuál es la correcta del potenciómetro, profe? Y la correcta del potenciómetro es 600. ¿Dónde está la correcta? 634 y 1300. Ahí está, profe. Gracias. 634 y 116. 1366. Bueno, otro más. Yo, profe. Bertone. Bertone. Vos hiciste mal la... Sí, puede compartirlo, así los puedo recordar. Y para que te diga cuál es la que está mal. Bueno, la del batímetro la hiciste mal. Esa respuesta del batímetro era 5.268 y 6.374. ¿Sí? 3.264 la segunda. ¿Cómo? ¿Cómo era? O si lo puede compartir, me puedo acordar bien cuál era. Es la 6.000, Ahora un cachito, ahora que se lo saque. Es la de 5.268 y 6.374. Perfecto. ¿Y puedo saber cuál era el otro? Y la otra es la de... ¿Te tocó 2 batímetros? Ah, y la otra es la del capacitor en serie con una resistencia. Y te preguntaba qué potencia instantánea disipa en la resistencia de 100 ohms en el momento de cerrar el switch. Y vos respondiste 0,367. Y en ese momento la potencia es... Recuerda que cuando se cierra el switch, circula toda la corriente. O sea que eran justamente la de 100 vatios. Sí, profe. Bueno, ¿otro más? Yo, profe. La Court, Federico. La COUR. Bueno, vos respondiste mal la misma, que estaba la de la bobina en serie con la resistencia de 50 ohms. Y calcular la potencia sobre la resistencia en el momento de cerrar el switch. Vos pusiste que eran 200 vatios. ¿Y la otra cuál es? La otra es la de la onda esa semionda que estamos en problemas. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Alguien más? Me parece que vamos a tener que resolver el ejercicio ese de la semionda porque todos han puesto lo mismo. O todos se han copiado o todos han calculado muy bien.
Bueno. Yo si ¿qué más? quiere, profe, lo tengo resuelto. Bueno, ya. ¿Querés compartirlo? Lo ponemos. Bueno, como quiera. Así vamos viendo. ¿Hay alguien más que está con inconveniente con la nota? ¿Con el resultado, que están con dudas? Yo, profe. Sí, dame. B larga A U. Bau, vamos a terminar con todos. Bau. ¿A dónde está, che? ¿B larga cuánto? B larga A U. O Lubati, no sé cuál será el apellido que está. Ah, acá está. Uno Bueno, creo vos que es el de hiciste la onda. la de la onda, ese está mal, sí. Y la otra que tenés mal es la de la bobina con la resistencia en el momento de cerrar el switch. También vos pusiste que son 200 vatios. El mismo error que recién. Listo, gracias. ¿Alguien más? Yo, profe, Soncini. 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 Hiciste mal la de la onda que estamos en discusión, la misma onda, y después hiciste mal la de el capacitor en serie con la resistencia. Y te decía cuánto circulaba después de 1 segundo cerrado el switch. ¿Qué valor circula de corriente por la resistencia? Vos pusiste 1 ampere. ¿Y la respuesta correcta cuál era? 0. Ah, ya, gracias. ¿Alguien más? ¿Estamos? Bueno. Entonces podemos, a ver, ¿quién decía que lo tenía resuelto por ahí el ejercicio de la semionda? Yo, profe, o sea, tengo cómo está resuelto en el libro. Bueno, no sé, ¿querés compartirlo? Bueno. ¿Quién es así te habilito? La Court Federico. Court. Bajo es 83321. Federico. Bueno, ahí te dejo como anfitrión. Bien. Ahí lo. ¿Se está viendo? Acá pide calcular el de. No sé si. No sé. El de la figura esta. Y acá decía, bueno, va haciendo todo, divide después de realizar la integral, bueno, cancela, digamos, y queda el valor eficaz, un medio del Sí. valor máximo. Acá de esto. Sí, y está claro, puede ser que sí es cierto. El tema es que acá pone que el valor medio es 318 del valor máximo. Capaz fue ese el. Sí. Bueno, perfecto. Muy bien. La vamos a considerar entonces como correcta a todos los que pusieron 0,318. Buenísimo, profe. Entonces, esperen un cachito que vamos a hablar eso inmediatamente. Cuestión parcial, a ver. No,
Preguntas. 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 Y esta, editamos esta. Pregunta. Y esta tiene 25, 25. 25 y la de 05. Esto me debo haber equivocado cuando lo armé al 05 y este queda como 100. Bueno, entonces con 100 acá vamos con los cambios. Perfecto. Y resultados. Verificar todo. Bueno. Entonces, las felicitaciones, ya está. Bueno, entonces acá lo que han cambiado, vamos a... ¿Ustedes recuerdan quiénes son los que tenían ese problema? Así yo se los voy cambiando ya en la autogestión. Uno es la Sí, COU. yo, profe. Sí, profe. Yo también, profe. ¿Le pongamos en el chat? Para. Me lo van dictando, yo lo vamos haciendo juntos, así ya los liquidamos a todos. Entonces teníamos la code, que tenía 5. ¿Sí? La code, ¿me estás escuchando? Sí, profe. Ahora sacaste un 750, lo cual te corresponde un 8. Vamos con otro. Bien, gracias. Saducas. A ver, para Saducas. Con ese. Saducas está. ¿Dónde estaba Saducas? Acá está. Bueno, vos también pasaste a 750. Por lo tanto, Saducas te queda un 8. José Facundo, profe. ¿Cómo? José Facundo, amén. Habla más lejos del micrófono. Porque no... José Facundo, ahí está. No te entiendo, che. José Facundo. Ah, José Facundo. Bien. José Facundo. Vamos con José Facundo. Y si hay José Facundo, quedaste con 750. Y ahora quedas con 8, José. Profe, yo también tenía ese ejercicio. Para que lo estoy por cambiar, José. José Facundo. 8. Listo. ¿Quién más? Visconti. Visconti. Sí. Visconti. A ver cómo quedaste, Visconti. 750, Visconti.
Por lo tanto, vamos a la autogestión y ponemos un 8. Profe, Listo. Sí. yo también tengo ese ejercicio. Silvestre. ¿Cuál? Silvestre Ezequiel. Silvestre Ezequiel, bueno, vos tenías 7.50, al considerarse bien, quedas con 10. Silvestre. Profe, yo también tenía ese. Pará, no te desesperes. Silvestre Ezequiel, acá está. Bueno. ¿Cómo el otro? González, Milagros. González Milagros, vos tenías 5, pasás a tener 7.50. Por lo tanto, pasamos directamente a 8. Profe, yo Gracias, también profe. tenía el ejercicio. Pasamos a 8. Listo. Entonces, ¿quién es? De Medeiros. De Medeira, vos quedaste de Medeira, quedaste con 7.50. Madeiros. Medeiros. 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 Con 8. Gracias, profe. Medeiros. Debe estar con D, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué más? Yo también, profe. Sterenberg. ¿Cuánto? Sterenberg. Acá tenemos entonces. De 3 pasaste a 6. De 3 pasaste a 6. Listo. Acá veo la misma Ezequiel Silvestre, también, ¿no es cierto? ¿Está? Sí, profe, ya me dijiste y me cambiaste. Gracias. Ah, ya también. Bueno, bárbaro. ¿Qué más? Alto todo, profe. Bau. B larga U, el de recién. Bau, B larga. Sí, quédate con 8. Bau. Vemos una autogestión y quédate de 5, pasaste a 8. Muy bien. Listo. ¿Alguien más? Abud, profe. Yo también, profe. Ah, bueno. Apellido. Abud. ¿Abud? Abud, sí. Abud. Acá está. También. Te quedó. Te quedó 8. Perfecto, profe, muchas gracias. ¿Alguien más? Sonsini, profe. Sí, pasó hasta 7.50. Por lo tanto, lo dejamos con 8. Muchas gracias, profe. Listo. ¿Alguien más? Yo también, profe. ¿Nombre? Cortés, Funes, Catalina, María Catalina, no sé cómo aparece el nombre. Cortés. Funes. A
también quedaste con 8. Acá está. Tenía 6, quedas con 8. Bueno, ¿y más? Perfecto, profe, gracias. Italia, profe. ¿Vitale? Sí. A ver qué dice Vitale. Visconti. Vitale. Acá está. De 2.50 quedaste con 5. Vitali. No, Vitale con E. Me aparece un 5 a mí en autogestión. Para Vitali. ¿Vitali cuántos son? Vitale, Leandro, con E. ¿Con qué empieza tu apellido? ¿Con E? ¿Con B? ¿Con B corta? Sí, con B corta. Pero vos tenés... acá está. No. Vitale, Leandro. Sí, exacto. ¿Ese? Sí, sí. Y está con 5 vos. Sí, por eso, pero a mí me va a tocar el ejercicio. No me acuerdo si la había marcado bien, pero tenía el ejercicio ese. No, vos marcaste otra cosa. Vos marcaste 1.41.4. Ah, bien, bien. No me acordaba. Listo. Gracias. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Está Villarreal Coronel? ¿Vino hoy? Villarreal Coronel. Villarreal. Claro, porque vos se te corrigió esa y te quedaste con 8 vos en vez de con 10. Bueno, ¿están todos entonces? A ver si no encuentro más nadie a tiro. Y está Romina Belén Vitali con 5. No está Romina Belén, quedó con 3, queda con 5. Bueno, ¿estamos listos entonces? ¿Quedamos todos? No hay más nada, ¿no? Profe, Sí. yo tengo una duda, pero no tiene que ver con el problema de los chicos, sino quería ver mi parcial, en qué me equivoqué, ¿puede ser? ¿De quién estamos hablando? Ponce Valentina. Conci. Ponce. Ponce. ¿Qué pasa con Ponce Valentina? ¿Cuál es tu problema, Valentina? Que quería ver en qué ejercicio me equivoqué. Yo tengo un 5. Ponce Valentina, te equivocaste en el ejercicio de las impedancias que tenía una resistencia en serie. No es, sí, es de resonancia el ejercicio. Resistencia L con resistencia capacitor. Y había que calcular el valor de la inductancia que hacía entrar en resonancia el circuito. En ese te equivocaste. ¿En ese nada más? Y te equivocaste también, no, son 2. Te equivocaste también en el de
calcular la potencia sobre la resistencia en el momento de cerrar el switch de una bobina con una resistencia de 50 ohms, corriente continua. ¿Y Ahí ese vos le cuánto pu- daba? Y ahí vos le pusiste 200 vatios y eso da 0. Ah, bien. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, Profe, yo tengo una duda con los ejercicios incorrectos bajan 0,5 o 0,25 puntos. punto 0,5. Porcentaje 0,25. Cada ejercicio 2 puntos. Bien. Presencial también bajaban puntos por equivocarte. Presencial. Sí, cuando tomaban exámenes presenciales también bajan puntos cuando te equivocabas en los parciales. No, no. En ese caso no, porque era otra metodología de tomada. Esto es algo que comenzó con el autogestión, los exámenes virtuales. Porque lo que pasa es que en los sistemas presenciales generalmente lo que hacíamos era, ustedes tenían que mostrar el desarrollo que habían hecho y en base a eso se discutía. Como acá no presentan el desarrollo, sino que presentan directamente las respuestas, entonces, para que no se pongan supónganse que el ejercicio no lo hacen, ustedes dicen, bueno, no lo hago, aprieto cualquier resultado, si le pego, y si no le pego, no le pego, entonces justamente está hecho esto así para que ustedes, si no lo saben, no pongan cualquier cosa, porque si no, sea como castigado por el hecho de poner un resultado que no saben ni cuánto es. Esa es la idea. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. En la UG decía que si era incorrecta la que seleccionábamos, restaba 0,25. Además de 2, digamos, porque no lo sumaste. Entonces, si yo me equivoqué en 2, pero hice 3 bien, me tendría que quedar un 5,50 o no. Te vuelvo a repetir, es 0,25%. No es 0,25 puntos. Entonces, 0,25 de un ejercicio que vale 2 puntos es 0,5. 0,25 no sería nada. De por sí 0,5 no es mucho tampoco. Si no lo saben, no pueden poner cualquier resultado. Bueno, estamos entonces con esto. Podemos pasar ya a otro tema. Son las 12, queda media horita, por lo menos para hacer una introducción de lo que teníamos que ver hoy. Así que les voy a compartir rápido. Yo le subí ahí, el tema de hoy va a tratar, el tema que sigue, mejor dicho, trata de los dimensionamientos que hay que hacer sobre conductores eléctricos para el transporte de energía eléctrica. De eso se trata. Entonces se trata de que nosotros sepamos seleccionar un conductor para alimentar una máquina de cualquier tipo, una máquina, un artefacto de iluminación, lo que sea. Entonces, uno no tiene que saber correctamente cómo debería seleccionar ese conductor y no ir a por ejemplo, por decir así rápidamente, ir a una ferretería y decirle, mire, necesito un cable para alimentar mi aire acondicionado que compré y deme un cable. ¿Y qué cable van a seleccionar? ¿Qué cable les va a vender el ferretero, la esquina o la casa de electricidad donde vayan a comprar? Entonces, no es cuestión de ir y pedir un cable para una heladera o para una bomba de una pileta o para un aire acondicionado, sino que uno tiene que tener claro cuáles son los requisitos que deben tener esas secciones de conductor y los tipos de cable a utilizar para que el cable sea correctamente instalado. Entonces, vamos a ver una serie de criterios que hay que utilizar para poder resolver
esta premisa y de eso vamos a hablar un poquito. Previamente, bueno, yo les he subido ahí un PDF referido a esto, y nosotros vamos a trabajar un poco en base a ese PDF, vamos a hacer ejercicios, vamos a trabajar con tablas, con algunos curvas gráficas para determinar otros parámetros necesarios para el buen dimensionamiento de ese conductor. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta o sepan que existen conductores para transporte de energía de distintas características. Hay conductores que son, como son los que se utilizan para la transmisión en alta tensión, que son conductores desnudos, que son conductores de cobre, y que van soportados directamente en apoyos, apoyos le llamamos a los postes, y ustedes si alguna vez han visto sobre la ruta, generalmente lo ven, esos conductores, aparte del poste o el soporte que tienen para alejar esos conductores del suelo, arriba se encuentran con una especie de cruceta donde van los aisladores, y allí es donde apoyan esos conductores desnudos para que puedan estar perfectamente aislados con respecto a toda la estructura, y aislados entre conductores separados para que no puedan entrar en contacto. Después tenemos conductores que son en el cual el cuerpo metálico, que pueden ser también de cobre o aluminio, que son aislados, o sea, tienen una cobertura de PVC, que puede ser, que es un aislante polivinílico de cloruro, que es un excelente aislante por sus propiedades dieléctricas, y aparte que sus propiedades mecánicas también. Entonces, esos conductores aislados pueden ser unipolares, bipolares, tripolares, tetrapolares, y también existen distintos tipos de conductores que son del tipo subterráneo, en el cual ya tienen una serie de aislaciones y protecciones para poder asegurar de que un cable de esa naturaleza, que va a ir enterrado bajo piso, pueda resistir la humedad, pueda resistir golpes, pueda resistir distintas y las tensiones que pueden llegar a transportar. Bueno, en el PDF que yo les pase, creo que todavía tienen algunas fotos, como la que yo les estoy mostrando acá, algunos tipos de cables de energías, como están viendo. Estos son unipolares, tetrapolares, bipolares, y cada uno tiene un cierto tipo de uso en el cual el fabricante determina para qué realmente va a ser utilizado. Entonces, hay distintas cosas dentro de los parámetros de los conductores, como son los niveles de tensión, el tipo de material que se utiliza para conducir la energía eléctrica, cobre o aluminio. Realmente se utiliza el cobre, pero en algunos casos también utilizamos aluminio, como son, por ejemplo, el transporte de energía que hay sobre los barrios, en el cual es una especie de cable trenzado, donde van los 4 conductores trenzados de alguna forma, aislados entre sí, y esos sí tienen, realmente son de aluminio, que son los famosos cables llamados preensamblados. Otra característica de los conductores también está el tema de la flexibilidad. La flexibilidad, bueno, permite, de acuerdo al tipo de uso que se le va a dar. Y la flexibilidad de los conductores se basa en cómo está compuesto esa trenza de hilos de cobre que se va conformando el conductor, porque no es un conductor macizo de cobre. Si ustedes han visto alguna vez o han pelado un conductor de cualquier tipo, en general son hilos de cobre
que van trenzados y forman una cuerda. Esa cuerda, entonces, cuando esos hilos son cada vez más finos, el cable se vuelve más flexible, evidentemente por una cuestión mecánica, ¿no? Entonces hay conductores que necesitan cierta flexibilidad para determinadas instalaciones que pueden ser incluso hasta móviles, como puede ser el caso de una grúa, en el cual necesita que el cable, mientras la grúa se mueve, se vaya moviendo también, y de esa manera tendría que ser un conductor que tenga una alta flexibilidad para que no se termine rompiendo por fatiga, o algún cable de ascensor de un edificio también. Entonces todos son cables que tienen cierto grado de flexibilidad, y como les decía, depende de la cantidad de hilos o el espesor o el diámetro de cada hilo de esa cuerda de cobre. Y bueno, y lo que rodea a todas esas cuerdas de cobre, tienen ahí los materiales aislantes que denominamos, y principalmente los principales materiales aislantes que nosotros vamos a trabajar son el PVC, que es el polivinílico de cloruro, y el material XLP, que es un derivado del PVC, es un polietileno tipo reticulado. El reticulamiento es el ordenamiento de las moléculas a través de algunos procesos químicos, algunos estados bajo presión y vapor que se le da al mismo PVC, en el cual el cable, el aislante, se convierte con unas características del mismo tipo del PVC en lo que se refiere a constantes dieléctricas, sino que también se convierte en un plástico del tipo termoestable. Termoestable, estamos hablando de un plástico en el cual, cuando se calienta, tiende a mantener su forma y no se deforma, como es el caso del PVC. El PVC es un material que uno apenas lo calienta, directamente tiende a deformarse constantemente, y bueno, eso permite que se salga la aislación del conductor muy fácilmente cuando se eleva la temperatura. El proceso de reticulado, cuando se realiza, una de las fundamentales características que tiene también es que puede aumentar la temperatura de trabajo, que va a incrementarse el alambre conductor, o sea, el cobre. Los cables, ustedes saben bien de que a medida que circula corriente eléctrica, tienen resistencia, y cuando circula esa corriente, por esa resistencia, saben muy bien el proceso del efecto Joule, del I cuadrado R, que produce un incremento o un aumento de temperatura en el conductor. Bueno, en los aislantes que tienen XLP, aumenta esa temperatura considerablemente de trabajo de un conductor de un valor de los 60 grados que tiene el PVC para temperatura de trabajo a los 90 grados. ¿Eso qué me está diciendo? De que de alguna manera un conductor que tiene un aislante PVC y un aislante XLP, en el caso del XLP podría transportarse de alguna manera mayor corriente para una misma sección que el del PVC. Fíjense que lo que estamos diciendo es un concepto totalmente distinto a lo que a lo mejor conocemos, y no solamente tenemos que hablar de la posibilidad de que una determinada sección de cobre pueda transportar cierta corriente, sino que acá estamos hablando de la temperatura que puede incrementarse ese alambre de cobre, ese conductor, de acuerdo al tipo de aislante que tiene. Entonces, con ese concepto también podremos hablar de que, por ejemplo, un conductor diseñado para transportar determinada corriente en un lugar donde hay altas temperaturas exteriores, puede ser, pongamos un ejemplo bien extremo, ponemos un conductor para llevar tanta corriente en Formosa, y a ese mismo diseño, supóngase que lo llevamos para
la Antártida, donde hay bajas temperaturas exteriores. Entonces, el hecho de que el cable tenga posibilidad de evacuar ese calor más rápidamente, ese conductor podría llevar mayor corriente en la Antártida que lo que sucede en Formosa. Es una cuestión de temperatura, es una cuestión de incremento o de salto térmico o de evacuación de calor que produce el conductor metálico hacia el exterior. Bueno, ya vamos a ver un poquito más en detalle ese asunto, pero siguiendo con las características distintas de estos características de cables, también tienen ahí cómo se comportan frente al fuego, frente a la llama. Entonces, eso da cierto grado de seguridad para el caso en que se produce algún incendio o se produce alguna falla o un recalentamiento en la cual los aislantes se destruyen con facilidad y los conductores terminan perdiendo su aislación, entrando en cortocircuito y por ende generando grandes calores que sí pueden realmente generar un verdadero incendio debido a una cuestión eléctrica. Bueno, también tiene las armaduras, que son todas las coberturas que tienen, aparte del aislante, encima el cable. Son distintos niveles de protección que se le dan a un cable, ya sea para el tipo de uso que se le va a dar, puede ser los cables subterráneos, o cables como son los Intenac Valio, que es un tipo de característica de marca, en el cual puede llevar 2 o 3 conductores, que pueden llevar 2 conductores o 3 aislados entre sí, pero por encima de esos 3 o 2 conductores puede haber otra cobertura de plástico también para darle mayor cierto grado de seguridad donde se vaya a instalar. Bueno, otras características, hay cables que están diseñados también para distintos niveles de tensión que van a ser utilizados, ¿no? No es lo mismo trabajar con tensiones bajas le vamos a llamar a tensiones de 220, 320 voltios, que a tensiones altas, que pueden ser cables, tipo, por ejemplo, los subterráneos, donde pueden llevar ya 13.200 voltios. Imagínense que la aislación de esos tipos de cables tienen que tener una mayor rigidez dieléctrica para poder soportar aumentos de ese tipo de tensión. Con respecto a la parte del metal conductor, puede ser cobre, aluminio, como les decíamos. Ya todo el mundo sabe, hasta esta altura de la ingeniería, de que la conductividad del aluminio, del cobre, es mucho mayor que la del aluminio. Ahí están los valores que se manejan generalmente entre cobre y aluminio, en porcentajes. Bueno, hay una serie de cositas que están, acá por ejemplo, miren, tienen distintos tipos de aislantes. Nosotros nos vamos a concentrar en el PVC y en el XLP. Hay otros derivados que son parecidos a lo que es el XLP también, algún tipo de polietileno reticulado con otras características. Bueno, y dan distintas temperaturas de trabajo. Partimos siempre del PVC, que es el más bajo, o el PS que está ahí, que también es un tipo de PVC. Fíjense que temperatura de trabajo que puede mantener ese plástico está entre 70 grados, en cambio los XLP acá puede trabajar con temperatura de trabajo de 90 grados. Fíjese que ya es otro tipo, hasta 250 grados. Bueno, esto es muy importante también, en el caso del aislamiento PVC, fíjense que lo tóxico que se comportan cuando este tipo de aislante se empieza a recalentar. Imagínense que se produce un incendio en algún edificio, en alguna casa, y bueno, lo peligroso que pasa a ser cuando ese plástico empieza a inflamar
y de repente empieza a emitir esos humos tóxicos o esos gases que terminan perjudicando aún más el problema del mismo incendio que está ocurriendo. En cambio, el XDP ya tiene otras características que cuando ya se empieza a quemar por exceso de temperatura, por un incendio, bueno, es mucho menos dañino que lo que puede ser el PVC. Fíjense, ahí hay un tipo de cables, fíjense todas las características, para leyendo ahí un poquito, ya vuelvo, un tipo de cable unipolar, fíjense las trenzas esas que hablábamos de esos hilos, cómo se van conformando en ese juego de retorcimiento que tienen esos hilos para producir una cuerda, ¿no? Una cuerda que de acuerdo al espesor de esos hilos, al diámetro de esos hilos, el cable se va volviendo más o menos flexible. Bueno. Bueno, acá dice esto que dice acá, línea Superastic Flex. ¿Qué es eso? Bueno, eso es un nombre que le puso a este modelo de cable, o a este tipo de cable, un fabricante. O sea, le dio un nombre a todos sus modelos de cables que fabrican. En este caso, este tipo de conductor, del tipo unipolar, así como se lo ve, donde están todas sus características para el uso, que va a ser usado, para los ensayos, las normas giran en las cuales está adaptado. Bueno, cada fabricante le da un modelo o un nombre a su cable que fabrica. Nosotros vamos a trabajar por una cuestión no de simplemente por la cantidad de información que brinda este fabricante en estos tipos de cables. Vamos a usar esta marca que se llama Prysmian. Eso no quita de que uno pueda utilizar cualquier otra marca, pero desde el punto de vista de poder llegar a entender y de poder llegar a recabar toda la información, vamos a usar este fabricante, donde tiene una muy buena página web, es un fabricante de tipo internacional, ¿no? Tiene una página web con mucha información de sus productos, también tiene informaciones del tipo, hay unos PDF muy, muy buenos que yo ya se los voy a subir también para que ustedes le den una leída y puedan redondear un poquito más el tema de lo que significa el conductor eléctrico, sus usos y conformación o
o poder llevar la energía en forma correcta hacia la carga. Vean este se llama cable Syntenax Valio, es un cable muy utilizado, esto se consigue realmente en cualquier lado, mejor no con esta marca, pero sí con el mismo criterio, o sea, son cables del tipo tripolar, ven que son 3 conductores que están embebidos dentro de otro sistema de plástico, y aparte un plástico exterior que termina conformando lo que es la cubierta. Todo es plástico, ¿no? Pero estos cables verán que se podrían usar para llevar una terna trifásica, el R, el S y T, como nosotros conocemos, llevar las 3 fases a través de una sola vaina donde contienen ya los 3 conductores. Siempre ¿sí? ¿Que son los cables subterráneos esos? Son cables que son, ¿qué? Dijiste, no, estás muy cerca del micrófono, me parece que se satura y no puedo entender lo que dices. Que si son los cables subterráneos. No, estos no son del tipo cables subterráneos. Estos son cables del tipo taller, que le llaman los famosos Syntenax, para poder llevar en una sola vaina las 3 fases para alimentar a una máquina. Fíjense que el fabricante siempre aconseja, de acuerdo a su modelo, de lo que está mostrando, les hace una recomendación para qué van a ser usados. Por ejemplo, fíjense lo que dice la primera parte acá: cables para alimentación de potencia en baja tensión. Baja tensión, dijimos, 220, 380 voltios. Apto para tendido en bandejas, enterrados o cañeros. Cañero o cañería, ¿verdad? O sea, es un cable que se puede colocar enterrado en forma subterránea, pero no son los cables subterráneos como son los cables que utilizan para llevar energía, sobre todo ocurre en el centro de Córdoba, donde la mayoría de la distribución de potencia se hace a través de ciertos cables que son cables subterráneos, pero que tienen unas características muy distintas. Ya vamos a ver alguna foto más. Esta podría ser, por ejemplo, que quisiéramos llevar a un cable subterráneo, bueno, una zanja pequeña, recubierta a cierta profundidad, 0,50, es un cable que va a resistir, pero no es un cable del tipo subterráneo como nosotros conocemos. Pero se pueden utilizar para llevarlo a la tierra, enterrados. Acá tenemos otro. ¿Cuál es la diferencia entre este y este que estamos viendo? Son el tipo de aislación. Fíjense que acá dice aislación y cubierta de PVC, polivinílico de cloruro. Un plástico es un termoplástico. Esto es un termoplástico. Eso significa cuando se calienta se deforma. En cambio esto es un plástico termoestable, XLP, en la cual tiene de aislación, sobre todo la parte esta marrón, gris, negra, como se ve ahí. La parte externa, sí, es un PVC común, ¿cierto? Apto para tendido subterráneo, directamente enterrado o en cañeros, cañerías, digamos nosotros. Esto es medio español, por ahí. Bueno, después acá hay otros. Tiene otra característica, se llama Fumex 1000. Tiene, fíjense, la aislación, XLP. Cables, la utilización, cables de alta seguridad con baja emisión de humos y gases tóxicos para alimentación de potencia en baja tensión, tendidos básicamente en bandeja. Este es un cable que, por ejemplo, se podría utilizar para hacer una distribución eléctrica, por ejemplo, en lugares donde hay mucha congestión de personas, como puede ser, no sé, un edificio público, un hospital,
Hay que tener en cuenta mucho el tema de la seguridad y en caso de que hubiera algún tipo de falla o algún incendio, de que al quemarse estos cables no emitan humos o gases tóxicos al tomar temperatura o al quemarse. También les indica, fíjense, cables unipolares y multipolares. O sea que puede ser un solo cable de cobre, una sola vaina, también con la misma estructura de aislación externa, etc. Y te da una variante de secciones para la cual se fabrican esos cables, en estos casos de 1,5 hasta 240 milímetros cuadrados de sección. Bueno, así hay distintos tipos de cables, hay una gran variedad de cables. Acá tiene un FlexTrem, se llama este cable. ¿Ves? Esta se caracteriza por la foto, más uno se da cuenta que es un cable totalmente flexible, ¿no? Tiene resistencia a golpes, vibraciones, contactos con grasa y aceite, que pueden ser para un lugar donde realmente, justamente una grúa como podría ser, ¿no? Donde ahí puede haber una mezcla de golpes, de grasitud y aparte la necesidad de flexibilidad. Bueno, esta, fíjense qué características tiene también, es un cable, dice, flexible de aluminio, o sea que es tipo interlock, cubierta exterior de PVC, resistente al frío, apta hasta menos 40 grados. Entonces, acá te aclara que son aptos para instalaciones fijas, industrias como la minería, petroquímica y ambientes con peligro de explosión. O sea, así entonces uno se va dando cuenta de que los cables no simplemente era un cable como nosotros íbamos a comprar en una ferretería. Hay distintas características de aislantes, del tipo de uso, de resistencia frente a la llama, si emiten gases tóxicos o no. O sea, hay muchas condiciones en las cuales uno hay que asegurarse, sobre todo hay que leer al fabricante lo que él propone, lo que él da, cuál es el tipo de cable que deberían usarse para determinadas ocasiones. Fíjense que acá este fabricante, errores comunes con cables eléctricos. ¿Qué son los errores? ¿Cuáles son los errores? Por ejemplo, utilizar cables normales para instalaciones sumergidas en forma permanente. O sea, no cualquier cable puede estar bajo el agua. Utilizar cables normales en instalaciones que pueden estar en contacto permanente con hidrocarburos. ¿Por qué? Porque el PVC puede degradarse ante algún tipo de hidrocarburos. O sea, no cualquier aislante podemos colocar en cualquier lado, depende de dónde se va a utilizar. Utilizar cable para instalaciones fijas, como es el Syntenax Valio, Retenax Valio, Afumec, MIL, etc. Estos son modelos de cable de este fabricante, en redes aéreas a la intemperie. Un cable, uno por más que crea que resiste estar bajo tierra, no es lo mismo dejarlo tendido al aire. ¿Por qué? Por la radiación ultravioleta que puede recibir el sol, y eso va resquebrajeando, va gastando al aislante, entonces no debería ser aconsejado, ¿no? Utilizar cables para uso móvil, tipo taller, para uso en máquinas con movimientos continuos, por ejemplo grúas. Para eso están los cables ultraflexibles, como vimos recién. Utilizar cables diseñados para uso móvil, tipo taller, en instalaciones fijas. No debería ser tampoco correcto ese tipo. Bueno, esos son errores de selección, de tipo de cable a utilizar, fuera de que esté bien o mal diseñada el seccionamiento del conductor y todo eso. Bueno, esto es un poquito una introducción, lo que estamos dando. Nosotros vamos a partir de la clase que viene, entonces el cálculo de la sección, y donde acá, para esto se los adelanto, pero lo vemos ya la semana que viene,
que para poder hacer un buen diseño, nosotros vamos a tener que cumplir de forma simultánea 4 criterios que son los que están mencionados acá. Comenzaremos desde el principio, del criterio número 1, hacia abajo. Criterio de máxima corriente admisible o de calentamiento, después criterio de caída de tensión admisible, criterio de corriente de cortocircuito y criterio de secciones mínimas admisibles por norma. O sea, cuando cumplamos, cuando nosotros decidamos, vamos a buscar, vamos a diseñar y vamos a comprar un conductor, entonces tendríamos que tener en cuenta estos 4 criterios. Estos 4 son desde el punto de vista diseño, y lo que hablamos recién es la selección para el cual yo voy a utilizar ese conductor en dónde. Entonces, si voy a hacer una instalación industrial, bueno, me concentraré qué ofrece mi fabricante para usar ese tipo de cables para ese uso. Si voy a hacer una instalación en un hospital, si voy a hacer una instalación para una máquina que necesito que esté en movimiento, tendré que primero hacer una selección de tipos de modelos de conductor que ofrece el fabricante. Y de ahí empezaré yo a comenzar con estos 4 criterios que se deben cumplir, vuelvo a repetir, simultáneamente para que el cable quede perfectamente bien diseñado. Bueno, dejamos acá. Seguimos el próximo viernes, entonces. Yo tenía una duda, profe, estaba esperando que termine. Sí. Yo leí el archivo que usted pasó y en una parte, no me acuerdo si decía aislante o blindaje, decía que el campo electromagnético estaba adentro del cable. Que el aislante o el blindaje cumplía esa función. Pero yo me acuerdo de física que el campo electromagnético solamente disminuye con la distancia. ¿Cómo aislás un campo electromagnético? Bueno, estás hablando de campos electromagnéticos que son cables del tipo apantallado, si le hace un apantallamiento. Cualquier tipo de radiación electromagnética, de origen de la que sea, uno puede tratar de confinarla y tratar de aislarla. Generalmente es lo que se utiliza en una especie de lo que se llama jaula de Faraday. O sea, claro, es básicamente, digamos, encerrar o confinar todo ese campo a través de una pantalla, que generalmente esa pantalla va puesta a tierra, va puesta a masa. Entonces de esa manera se evita que ese campo magnético interfiera hacia los exteriores. ¿Ok? Generalmente es usado sobre todo en cables de alta tensión, ¿no? Que tienen ese apantallamiento, que es prácticamente toda una cubierta de cobre externa, por supuesto después viene el PVC como final, para justamente aislar ese campo que estamos hablando. ¿Y los cables comunes no llevan eso para No, fijar? los cables comunes no llevan ese tipo de aislación, no. No, los cables comunes para una instalación, por ejemplo, de un inmueble, como puede ser un taller, una casa, un hospital, lo que sea, no llevan ese tipo de aislación. Está, gracias, profe. Bueno, Macanudo, entonces, nos vemos la semana que viene. Bueno, hasta luego, profe. Buen fin de semana. Gracias. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Gracias. Dale. Sobre el parcial, yo me sumé un poco tarde y me había tocado la pregunta de la onda separada. Sí, ¿qué pasó? Me comentaron que estaba como mal marcada la respuesta. ¿Cuál es tu nombre? Mateo Minucci. Minucci. ¿Es con M el apellido que sale? Así es. Minoli. No. Minucci. Mateo Minucci. Ahí está. Ahí se te corrigió a vos también. Sí. Vos Se me corrigió.
vos tenías un 8 y pasaste con 10. Minusi. Ah, bueno.